yo puedo corromper o también incluso yo puedo bendecir, ayudar a las buenas costumbres de la sociedad a través de lo que comparto, de lo que le doy like, de lo que directamente subo a mis redes sociales. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Testimonios. Nos alegra mucho que nos puedan acompañar esta tarde. Yo me llamo Amaro, aquí estoy con Matilde. Hola, así como dijo Amaro, yo soy Matilde y estoy muy feliz de poder estar aquí en el programa acompañándolos en esta tarde y hablar de un tema tan interesante como el que tenemos a continuación, ¿no es cierto? Sí, de hecho, bueno, esperamos que hayan podido ver los capítulos anteriores. Hemos estado hablando mucho del tema de las redes sociales. Hoy día vamos a seguir finalmente como un poco en esa línea. Vamos a estar hablando un poco sobre el tema de la libertad de expresión en redes sociales, el buen uso y el mal uso que podemos darle también a todo este nuevo mundo digital finalmente en el que todos estamos inmersos. Así que, bueno, vamos a empezar también conversando un poco y yo creo que un buen detalle, un buen dato para que podamos empezar, el hecho de entender cuánto impacto tienen las redes sociales en nuestro día a día. Porque igual todo el tema de las redes sociales, tal vez para nosotros que particularmente somos jóvenes, es algo que nos ha acompañado casi toda la vida. Pero es relativamente algo nuevo, al menos en un sentido como de humanidad de sociedad, y a día de hoy cumple un papel súper importante en nuestra vida. Yo estaba viendo que, por ejemplo, un adolescente, un joven promedio, generalmente está entre 4 a 6 horas diarias en redes sociales. Claro, incluso viendo, ¿no es cierto?, saliendo incluso de nuestra casa, en el transporte público o mirando simplemente en la calle, se da cuenta de cómo la gente está tan metida en nuestro nuevo mundo que tiene, ¿no es cierto?, en sus manos, que es como las redes sociales. Es un mundo completamente absorbente que atrae a las personas a seguir viendo, Claro. seguir viendo. Sí, de hecho, yo creo que finalmente esta generación que en la que estamos viviendo ahora es la primera generación de todas las que van a venir, que van a nacer con un celular en las manos prácticamente. Entonces, al menos yo lo pienso y si uno tal vez se pone a meditar un poco en esto, lo que estamos viviendo es súper fuerte, tomando en cuenta que si uno lo piensa, por ejemplo, hace un par de décadas atrás o incluso siglos atrás, la forma en la que la gente se relacionaba entre sí era un poco como tal vez lejana en cierto sentido. O sea, yo no podía saber lo que estaba pasando al otro lado del mundo, en otro país, de repente ni siquiera en otra ciudad que estaba cerca. Tal vez uno finalmente solo conocía o interactuaba con las personas de su entorno, de su barrio, y a lo mucho tal vez alguna carta por ahí. Pero ahora tenemos el acceso para conocer gente de todo el mundo, de muchas culturas. Igual es un tema interesante ver cómo eso nos afecta a nosotros. Claro, está como esa puerta que te abre las redes sociales y conocer tantos mundos fuera de tu entorno llega a ser tan absorbente, tan interesante de cierta forma, que claro, estar tan metido en tanto tiempo viendo videos o reels, viendo comentarios, ¿no es cierto?, te abre un mundo mucho más amplio de lo que tú estás acostumbrado. Claro, y obviamente eso implica que hay algo, y muchas veces yo creo que como jóvenes no lo pensamos tanto, que es el tema del impacto que tienen las redes sociales en nuestra vida. No solamente en un tema del tiempo, yo creo que es lógico que todos sabemos que de repente nos pasamos un poco de tiempo en el celular, en redes sociales, y uno sabe que eso puede afectar, no sé, temas de salud, académicos, laborales, sociales, pero incluso más, tal vez un poco más profundo, el pensar lo que puede afectar mi exposición a las redes sociales, en mi opinión, en cómo yo me relaciono con otras personas, en lo que pienso, en mis valores, en finalmente cómo se va construyendo hasta mi identidad, por así decirlo, y también cómo la expreso hacia otras personas, cómo yo muestro quién soy yo, lo que pienso a personas que tal vez piensan distinto o cosas por el estilo. Claro, está como esa libertad que hay, ¿no es cierto?, de tantas opiniones o corrientes tan distintas que claro, mientras tú vayas absorbiendo más, vas absorbiendo más tu opinión que antes tenías de ciertas cosas, se empieza a cambiar. Claro. Empieza a ser cambiada levemente, que uno que con el tiempo, ¿no es cierto?, se da cuenta de cómo las redes sociales te llegan a capturar tanto en tu vida normal
que uno llevaba antes, que ya ahora, viendo las cosas, no es tan normal. Claro. De hecho, uno podría pensar, y nosotros en general como usuarios de redes sociales, tenemos esa responsabilidad de finalmente cuáles temas estamos metiendo fuertemente en nuestra vida a través de las redes. Porque nuestra opinión no siempre es absoluta, va cambiando, nuestra forma de pensar va cambiando y es influenciada finalmente por otras personas. Y en contexto de redes sociales igual se dan algunos temas o algunos conceptos interesantes. No sé, por ejemplo, si has escuchado acerca del algoritmo. Poco. Un poco. No, De hecho, yo creo al menos, y tal vez por si lo han escuchado por ahí, pero en Instagram se usa mucho, hasta en memes yo lo he visto, que es finalmente el algoritmo, es este sistema, por ejemplo, de Instagram, este sistema que tiene Instagram que va midiendo qué publicaciones o qué temas te interesan más. Ve, por ejemplo, a qué publicaciones le diste like, qué cuentas sigues, en qué temas o en cuáles videos tal vez diste más tiempo. Si te metiste un video y de ese video te metiste a la cuenta que lo subió porque te interesó, todo eso lo va midiendo. Y el algoritmo empieza como a recomendarte algunas publicaciones que son parecidas. No sé, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cómo era como las publicaciones sugeridas, tu feed, que te mostraba Instagram cuando abriste tu cuenta por primera vez? sí, es verdad, el hecho de que veía una enorme fila de diferentes tipos de temas, de moda, animales, cocina, entonces maquillaje incluso. Entonces llega a ser como un mundo muy amplio. Claro, es muy aleatorio sí. Finalmente. Pero en la medida en que tú vas viendo más publicaciones, como Instagram te empieza a recomendar como temas que finalmente te gustan. Y aquí quiero llegar con esto y por qué quería mencionarlo. Porque al final, ¿qué es lo que pasa con Instagram? O con cualquier red social en general, que te empieza como a alimentar ciertos temas o opiniones o incluso, no sé, cierto tipo de humor, de creencias incluso, que se alinean contigo. ¿Y qué implica esto? Que, por ejemplo, viene esta posibilidad de que algunos pensamientos tal vez un poco más fuertes, más incluso extremos, que digamos se empiezan a anclar en la vida de las personas. Como que al final, no sé si te interesa un tema, incluso uno lo puede ver hasta que hay conspiraciones y cosas así. Esos tipos de cosas en general como que Instagram empieza a mostrarte o Facebook te empieza a mostrar mucho de ese tema, y eso igual empieza a anclar un poco esos pensamientos en ti, esa forma en ti. Claro, viéndolo así, desde mi punto de vista es como si quisiera encapsularte. Claro. Que quisiera encerrarte en ese mundo en donde eres feliz y te saca de tu realidad. Uh-huh. Entonces llega a ser muy curioso ese algoritmo que dice, la verdad. Pero es importante saber y entender que lo que consumimos va a cabo de nuestra responsabilidad. Claro. Tenemos que ser conscientes de lo que consumimos. Claro, o sea, finalmente que lo que aparezca en redes sociales va a tener un impacto en cómo soy, en lo que pienso, pero también no solamente en uno como usuario de redes sociales, sino también para las personas que son las que crean los videos, por ejemplo. Y aquí quiero un poquito ya pasar directamente a este tema de la libertad de expresión. Ya mencionamos, claro, las redes sociales son algo que está en nuestra vida, lo marca, son horas que pasamos ahí, que puede afectar nuestra opinión. Y viene este tema también de la responsabilidad de la libertad de expresión. Entonces, una pequeña definición, pero finalmente el derecho de la libertad de expresión, lo que implica finalmente es que yo como persona, como individuo, tengo ese derecho de creer lo que yo quiera, de esa libertad de pensamiento y también de exponerlo públicamente. Tengo el derecho de exponer mi opinión, exponer mi pensamiento. Por muy locas que sean. Claro, bueno, ahí hay un matiz que tenemos que conversar, pero este derecho me garantiza ser escuchado finalmente o tener esta libertad de expresar y decir, mira, yo soy esto y pienso esto. Pero claro, como tú decías, ahí viene el tema de también cuál es el límite, porque, insisto, si pensamos que la red social tiene un efecto en mi vida, tiene un efecto en quien yo soy, en lo que yo pienso, también lo que yo opino en redes sociales y lo que yo muestro en redes sociales va a tener un efecto en otro. Y ese efecto puede ser positivo o negativo. Entonces, bueno, yo estaba estudiando también este tema un poquito de la libertad de expresión y me apareció un concepto que me pareció súper interesante, que quería compartirlo, que es el tema de los derechos absolutos y los derechos relativos. No sé si habías escuchado de ellos. Poco, pero el hecho de que haya derechos absolutos es como un indicio de es absoluto, nadie te lo puede quitar de cierta forma. Claro, básicamente un derecho absoluto es que ese derecho es válido
en cualquier contexto, con cualquier persona, en cualquier situación. Tal vez un ejemplo para entenderlo sería el derecho a la vida. Yo tengo derecho a la vida finalmente en cualquier contexto. Sea quien yo sea, piense lo que yo piense, haga lo que yo haga, existe ese derecho. Que incluso hasta eso también no es del todo absoluto, porque sabemos que incluso hay países donde incluso con ciertos crímenes esos derechos se puede perder. Pero en general se considera que son derechos que tienen que obedecerse independientemente o respetarse independientemente de la situación. Pero la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Yo creo que aquí hay una frase para explicar este concepto que es súper conocida, que es el tema de que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, ¿verdad? ¿Lo has escuchado esa frase alguna vez? La verdad es que sí. Claro, entonces el derecho relativo finalmente es que yo tengo ese derecho, puedo pensar lo que yo quiera, expresarlo, pero siempre está este matiz de responsabilidad de decir, claro, yo tengo el derecho a expresarlo, pero en el momento en que mi derecho a expresarlo empieza a chocar con el derecho de otro, de por ejemplo, no ser dañado en este caso, se genera una responsabilidad, como esta idea del derecho y el deber. Yo tengo derecho, pero también tengo un deber a resguardar el derecho del otro. Claro, incluso en redes sociales, más que nada se ve como ese choque de tantas opiniones que hay, de tantas ideas nuevas que generan como ciertos debates, ¿no es cierto? Incluso en redes sociales, muchos debates, incluso en los comentarios no se ven de cómo mucha gente empieza a opinar, uno no tan en buena onda y otro, claro, en buena onda apoyando. Y ahí se ve claro ese choque que hay de los derechos y la libertad que uno tiene en redes sociales. Claro. Y eso implica un tema volviendo también a este tema que estamos hablando en estos capítulos, del buen uso. De si yo le estoy dando un buen uso a las redes sociales o un mal uso, y en este caso, como hablábamos al inicio, claro, un buen uso del tema de ya qué es lo que estoy consumiendo de material de redes sociales, si estoy viendo cosas buenas, cosas que nutren mi opinión de una forma positiva o que me llevan a pensamientos extremos, falta de respeto. Pero eso como alguien que ve redes sociales, pero insisto, también implica que yo como una persona que tiene la capacidad de opinar de esas cosas, de compartirlas, de subir contenido nuevo, tengo el deber, la responsabilidad de resguardar también las libertades de otro, el bienestar de otro. Y eso tampoco lo pensamos de repente, porque yo puedo subir un video que pueda ser dañino para otras personas, puedo subir una publicación que sea dañina, e incluso sin necesariamente ser creador de contenido, por así decirlo. No sé, por ejemplo, si viste que Instagram ahora como que implementó una nueva opción en las publicaciones que puedes repostearlas. Sí. ¿Sí? Sí. Así la has probado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ahora incluso sin tal vez yo crear un video, yo crear un post, una historia, lo que sea, puedo compartir opiniones, puedo compartir creencias, puedo compartir un tipo de humor, o también con los comentarios, como tú decías, que de repente incluso personas que uno esperaría que tal vez mostraran una buena cara de la sociedad, uno los puede ver peleando y cosas así, incluso en el mundo cristiano pasa. Entonces, todos nosotros, sin excepción, insisto, aunque no creemos contenido, tenemos la obligación de tener este cuidado con nuestra libertad de expresión y darle un buen uso. De que finalmente lo que yo haga o deje de hacer en redes sociales sea beneficioso para el otro. Tener ojo, insisto, como lo que hablamos con esta idea extremista, ideas peligrosas, o más que ideas peligrosas, el tema de ideas que puedan dañar a otra persona de alguna forma. Y tal vez ni siquiera solamente en el tema de la idea en sí, sino en cómo la manifiesto. Claro, tenemos que tener presente el hecho de que las redes sociales son un mundo tan distintos entre sí, y saber de que todos tenemos el derecho de opinar, ¿no es cierto? Debemos tener ese concepto bien presente, que es el respeto mutuo. Claro. A pesar de que tengamos diferentes tipos de opiniones o de creencias, siempre hay que tener consideración lo que es el respeto. Claro. Nunca tenemos que dejarlo de lado. Uh-huh. Y un poco también, como manteniendo esta idea de lo bueno, nosotros también como jóvenes tenemos que entender que en la red social va a generar un efecto en nuestra vida. ¿Ya? Como lo hablábamos al principio, las redes sociales llegaron para quedarse. Tú lo mencionabas, no es algo que se pueda revertir. Ya las redes sociales es parte de la vida de las personas, no solo de los jóvenes, de todas las personas. Incluso mucha gente trabaja a través de las redes sociales. Entonces, algo que finalmente llegó para quedarse, que yo creo que es casi imposible que alguna vez pare esto, probablemente va a ir a mayor, y entender que también puede ser una ventaja tremenda. El mundo de las redes sociales
es un mundo que yo puedo usar para hacer mucho bien y también para hacer el mal, que obviamente la idea que tenemos que ir teniendo cuidado. Y en esto, por ejemplo, me gustaría compartir un versículo, que lo tengo aquí anotado, que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ya? No sé si lo había escuchado. Sí. ¿Qué opinas del versículo? Oye, claro, ahí viéndolo en profundidad con las redes sociales, claro está ese hecho de si yo consumo cosas que no me llegan a edificar, claro, ¿qué va a pasar en mí? Empieza a cambiar eso y empieza esas buenas costumbres. Esas buenas costumbres que como cristianos, ¿no es cierto? Como jóvenes cristianos nosotros tenemos, se empiezan a deteriorar de a poco y vamos como absorbiendo esas nuevas costumbres. Claro. Que ya no son tan cristianas, ¿no es cierto? Claro, que no son beneficiosas ni para nosotros ni para otros. Claro, eso es verdad. Y de hecho yo quería compartir el versículo por lo mismo, esta idea. Bueno, obviamente, tal vez Pablo está hablando más de las conversaciones, sí, pero entendiendo el contexto que en su tiempo obviamente no habían redes sociales. Ahora igual esto se extrapola a este mundo digital porque nos comunicamos con otras personas a través de esto. Intercambio de información, de ideas o incluso derechamente conversaciones a través de las redes sociales. Por ejemplo, el WhatsApp, que es como el ejemplo más claro. Entonces igual las malas conversaciones, el mal contenido incluso en este caso, va a corromper las buenas costumbres mías si es que yo veo cosas que no me ayudan, pero también yo puedo corromper o también incluso yo puedo bendecir, ayudar a las buenas costumbres de la sociedad a través de lo que comparto, de lo que le doy like, de lo que directamente subo a mis redes sociales. Eso es verdad. Y ahora que lo hablas, sacando los versículos, también me acordé de este versículo de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, claro, como cristianos jóvenes, tenemos esa libertad de ver, y como las redes sociales tienen esa capacidad de expandirnos tanto el mundo, a nuevas ideas, nuevos pensamientos, claro, nosotros también podemos simplemente sumergirnos en ese mundo, pero ¿con qué fin? ¿Nos acercaría más a Cristo o no? Claro. Entonces, esa responsabilidad cae nosotros siendo adultos en tener mucho cuidado con lo que vemos. De hecho, yo creo que ya, bueno, igual para ir finalizando, un último tema para tocar. Yo creo que es el tema de las oportunidades que nos dan las redes sociales, porque obviamente no todo es malo. No podemos como pensar que todo lo de redes sociales es malo, es peligroso, sino que también entender que el hecho, insisto, de que tengamos esta libertad de expresión y de que ahora cualquier persona con un celular tiene una cámara y un micrófono en la mano, la oportunidad que tenemos para bendecir a otros a través de lo que yo subo. Por ejemplo, o al menos en mi casa incluso, hay muchas páginas que hablan acerca de Dios, de la Biblia, que explican cosas que son muy útiles, muy buenas para, no sé, personas que no conocen nada de Dios puedan acercarse. Yo me acuerdo incluso que conozco historias de gente que su primer contacto con Jesús para salir, por ejemplo, de depresión y cosas así, fue a través de un reel, de un video, video incluso de YouTube, por ejemplo. Y eso es un mundo de oportunidades también para nosotros, para hacer el bien. Sí, es verdad. Yo también conozco gente, la verdad. Y me pone feliz el hecho de que los cristianos, los jóvenes, estén tomando las redes sociales. Claro. Incluso también está ese desafío, ¿no es cierto?, como los jóvenes, entregarles nuestras redes sociales a Dios, para que pueda Dios usarnos en redes sociales, compartiendo versículos, compartiendo historias bíblicas, ¿no es cierto? Predicando en redes sociales. Entonces hay que entregarle nuestras redes sociales a Cristo, ¿no? Claro. Y incluso para la gente que no es cristiana es la oportunidad también para poder conocer un poco más. De repente hay gente que, o incluso por lejanía, por desconocimiento, no tiene una iglesia, no sabe dónde ir, o simplemente tal vez es su primer contacto, su primera idea, de que un buen video puede ayudar, un buen post puede llevarte a descubrir, oye, hay un Dios que me ama, me puede ayudar con esto otro. Y eso es un mundo de oportunidades que uno también tiene que considerar. Insisto, no solamente como un creador de contenido, no es solamente que yo tenga que subir necesariamente el video, hasta que es lo que hablamos, repostear, compartir, comentar, darle me gusta a algo que yo sé que puede ser beneficioso. Y ahí es un buen ejercicio de mi libertad de expresión. Yo estoy llevando mi libertad de expresión no solamente a que quiero ser escuchado, no solamente a que quiero exponer mi opinión, sino que estoy buscando una forma en que mi opinión, que a mí me sirvió, que a mí me ayudó, pueda ayudar a otra persona, a un externo. ¿Quieres comentar algo más antes de terminar?
tal vez un mini resumen de lo que se habló ahora, Ya. de los puntos importantes y claves de esta conversación que tuvimos. Yo creo que si tuviese que partir con un punto que me gustaría tal vez tocar, yo creo que es súper importante, en lo que hablamos al inicio de que las redes sociales tienen un impacto en nuestra vida, en nuestra opinión, nuestra forma de vivir, etc. Y también en la vida de otros. Y yo creo que eso tenemos que considerarlo. Para poder hacer un buen uso de redes sociales, o incluso un buen uso de mi libertad de expresión, tengo que entender que las opiniones, el contenido, lo que se haga, lo que se dé, lo que yo hable incluso, va a afectar a otros, y lo que ellos hagan también me va a afectar a mí. Y en ese marco, por así decirlo, uno tiene que decir, ya bueno, ¿qué voy a hacer? Si entiendo que las redes sociales me afectan, ¿cuáles voy a elegir? Más que plataformas, ¿qué temas voy a elegir? ¿Qué opiniones voy a seguir? El tema de analizar, como dice la Biblia, retener lo bueno, desechar lo malo, tener ese criterio finalmente. Otro punto que considero que hay que remarcar también, el hecho del respeto. Claro. El respeto que tenemos que tenernos unos a otros en redes sociales. El hecho de que haya tantas opiniones y tantas ideas nuevas, mantener ese respeto, en especial los cristianos, ¿no es cierto? Ese respeto a pesar de que tengan, no sé, ciertas, o consideremos que hayan ciertas ideas erróneas, siempre intentar hacerlo por medio del respeto. Y por medio del amor, como cristianos que somos, siempre tener presente en el amor. Claro. Entonces, de hecho, yo creo que incluso más eso, el tema que tenemos, la gran responsabilidad y el gran privilegio de mostrar esos buenos valores cristianos, ese amor de Cristo, hasta en un comentario. Eso es verdad. En cómo uno lo hace. Yo creo que ya, como aparte un último punto, el tema de entender la oportunidad que son las redes sociales. De que realmente uno puede impactar el mundo, y literalmente ahora podemos llegar hasta el otro lado del mundo. Ahora incluso hay más capacidad de traducir hasta video incluso. Entonces puedo llegar a bendecir o ayudar personas a través de las redes sociales, incluso al otro lado del mundo. Tengo esa posibilidad de impactar positivamente, la idea es que sea positivamente, la vida de otro a través de lo que uno sube, lo que uno comparte. Entonces, yo creo que esos 3 puntos son un buen resumen de lo que hemos estado hablando. Y yo creo, al menos de mi parte, hacer también una invitación a los que nos están viendo a considerar esto. Primero, lo de siempre, tenemos que tener cuidado. Cuidado de lo que veo, lo que finalmente permito que afecte mi opinión, mi forma de vida. De repente las redes sociales igual juegan harto con el tema de las emociones, uno tiene que tener cuidado. Vamos perdiendo la identidad en Cristo, una de las Claro. cosas que suceden con los cristianos, ¿no es cierto? Claro, tenemos que cuidar finalmente las buenas formas, los buenos valores, las buenas opiniones, y siempre tener esa capacidad de analizar y de separar lo bueno y lo malo. Pero también entender eso, que nuestra vida a través de redes sociales puede ayudar a otros. Lo que yo hago, lo que yo subo, lo que yo comparto, puede hacerlo incluso, por ejemplo, y tal vez un ejemplo muy puntual, este mismo programa. Si a alguien le sirvió, puede compartirlo, o algún otro de los capítulos que hemos tenido, si alguien le ayudó, puede compartirlo, y eso ya, por ejemplo, va a estar ayudando a alguien, o puede permitir que lo que tal vez para mí fue una bendición, para mí fue algo bueno, para otro también lo sea, para que incluso otros puedan hasta masificarlo. Entonces queremos hacer esta invitación y animarles por sobre todo a eso, a que podamos tomar conciencia del poder para el bien y para el mal de las redes sociales, y que somos participantes de eso. Así que eso, Mati, fue una buena conversación. Un gusto. Y ahí ya para despedirnos, dejarles invitados para la próxima semana. Van a haber nuevos programas, nuevos episodios y temas bastante interesantes. Así es, Amaro, ya estamos finalizando este nuevo capítulo. Le agradecemos a todos los que nos han visto. Que el Señor les bendiga.